alturas con ese aplauso. El aplauso fuerte al Señor. Aplauda fuerte, aplauda fuerte, aplauda fuerte. Aplauda fuerte, rompa, rompa. Amén. Acompáñeme por favor con su Biblia a Primera de Samuel capítulo 3 versículo 8. Quiero pedirle que preste atención y esté atento, porque este año está por terminar y yo no sé si usted en su casa ha preparado cosas para recibir el nuevo año, si su familia está preparada para recibir el nuevo año, pero quiero pedirle que sea entendido, porque lo último que reciba de este año será determinante para lo nuevo del próximo año. Una vez más, para que todos entendamos esto, amado hermano, podría ser para alguien en esta ciudad lo último que escuche de Dios. Sí. Este podría ser el último depósito que la persona pueda tener. Y de lo último que se lleve será clave para su conexión con el Señor. Amén. Aquí nadie tiene su vida comprada. Usted y yo debemos, con la responsabilidad que implica escuchar la voz del Señor, sentarnos y decirle al Señor: Señor, lo que me quieras hablar, eso recibo en esta mañana. Lo que me quieras entregar, eso recibo en esta mañana. Siéntese en ese lugar dispuesto con la responsabilidad de aquel que lo que está escuchando va a ser determinante para estas últimas días, horas, segundos de este año y para lo que va a comenzar del nuevo año. O dígame si usted no es de los que por tomar una decisión ahora usted comerá de esa decisión en los siguientes días. Usted decide hoy algo y mañana se va a alimentar de lo que decidió. Usted escucha hoy algo y si recibe eso, mañana va a ser conforme a lo que usted escuchó. Primera de Samuel capítulo 13 versículo 8 dice la palabra: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Versión Reina Valera. Se acaba este año, mi amado hermano, y definitivamente tenemos que aprender de lo que vivimos en este año, de las buenas o malas decisiones. ¿Cuántas veces hicimos nosotros cosas que parecían correctas, pero no lo estaban tanto? Resultó que Dios no estaba en medio de nuestras decisiones, en medio del asunto. En algunas cosas Dios no estuvo, en otras sí, y me alegro por eso. Para los que no conocen el texto que acabo de leer o la historia que menciona este texto, la palabra de Dios en este texto, 1 Samuel 13 y unos capítulos atrás, menciona la historia o muestra la palabra a un rey llamado Saúl, que dirigiendo el reino de Israel toma decisiones. Está recién comenzando, está iniciando en sus años de rey. Tome en cuenta esto: Saúl, hace un tiempo antes de ser rey, era un muchacho que andaba buscando unas burras porque su papá las perdió y mandó a su hijo Saúl a buscar burras. Así. Y en medio de esa búsqueda se encontró con Dios. Y en medio de ese encontrarse con Dios empezó a profetizar entre profetas. Y recibe una palabra y en medio de una montonera le dicen: él es el nuevo rey de Israel. Lo ungen como rey y pasó de ser un muchacho que trabajaba cuidando burras al rey del reino más grande de todas las naciones. De un momento para otro. Pasó de ser un muchacho que el entendimiento le alcanzaba para buscar burras perdidas y ahora se dedicaba a ser rey, con carruaje real, con reino, con todo. Todo lo tenía. De un momento para otro, de no tener nada, pasó a tenerlo todo. Fue lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu del Señor, y lleno del Espíritu del Señor profetizaba alrededor de muchos profetas, dice la palabra en 1 Samuel. Pero ese día, en el capítulo 13, cuenta la historia que este hombre tomó una mala decisión. Quiero compartir este mensaje no con la intención de dar un mensaje para regañar a alguien, porque esa no es la intención de la palabra. Simplemente le invito a que escuche esto y que tome lo mejor
por favor, reciba lo mejor de la palabra en esta mañana. Lea un poco conmigo lo que sucedió con el rey Saúl. Bueno, tuvo una confrontación con unos filisteos y de ahí se basa la historia de hoy. Primera Samuel 13:1, nueva traducción viviente. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono, dice la palabra. Tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió a 3,000 soldados electos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2,000 de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1,000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibea, en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo: hebreos, escuchen esto, levántense, sublévense. ¿Me haces un favor? ¿Me mandas traer el shofar? Mire, un muchacho que pasó de ser cuidador de burros a rey, tiene unas experiencias con Dios donde el Señor lo direcciona. Un profeta a su lado empieza a acompañarlo para direccionar a un pueblo que estaba pidiendo rey. Un pueblo que nunca antes había tenido rey, pidió un rey y fue puesto este hombre. Es interesante ver esta historia porque uno de los primeros pueblos con los que Israel tuvo que lidiar en aquella época fueron los filisteos. Ahora, en esta historia, el rey Saúl, teniendo 330,000 soldados en su reino, toma la decisión de escoger 3,000, los mejores. Le da a su hijo único, Jonatán, 1,000 para él, para que lo acompañen, y 2,000 los toma él. Voy a acomodarlo por acá. Toma 2,000 para él. Dice la palabra del Señor que en medio de eso y la confrontación que se estaba dando, su hijo Jonatán sale, versículo 3, y ataca y derrota a la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia de la victoria de Jonatán sobre una guarnición, o sea, sobre un campamento filisteo, llegó a un lugar, a todos los lugares más bien, de la victoria que su hijo Jonatán había establecido. Y dice la palabra que Saúl tomó un cuerno, o sea, un shofar. Sonó el shofar, y cuando sonó el shofar soltó una declaración. Y la declaración de Saúl fue esta: hebreos, escuchen esto, levántense y sublévense. Ahora, este es un elemento profético, se llama shofar, y lo tocan los profetas. Por aquí tengo unos cuantos profetas que son muy buenos para tocar el shofar. Este shofar es de mi esposa y de mi hija. Que le diga que toque el shofar yo, así que sepa tocar el shofar, ni me animo, pero ahí está. Uno de estos tenía Saúl, pero no así. Y tocando el shofar, gracias hermana, tocando el shofar, da una declaración. Y la declaración es: levantémonos en guerra contra los filisteos. Y al levantarse en guerra contra los filisteos, pone en aprietos al reino. Ahora, présteme atención porque esto es importante. No sé cuántos de ustedes en este año han tenido que afrontar batallas que estuvieron aplazando por tiempos. Hayan tenido que lidiar con situaciones que tuvieron que por años esperar y aplazar, pero este fue el año en el que tocó parársele al toro y agarrarlo de los cuernos y decir: de esta me tengo que levantar. No sé si este fue su año en el que usted tuvo que salir por fin de las deudas y se libró de ellas. Bueno, pues Saúl tenía unos enemigos y eran los filisteos, y eran los enemigos del pueblo, no solo de él, pero ahora él era el rey. Ahora pasó algo interesante. Jonatán, su hijo, va y pelea y gana. Su papá toma el shofar, declara: levantémonos contra nuestros enemigos. Pero al hacer esto, mi amado hermano, quiero que entienda una cosa. Toda la noticia, versículo 4, todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición
de los filisteos en Geba. Y ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca, nueva traducción viviente. Entonces todo el ejército de Israel fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. A ver, entienda algo. La declaración de guerra directa que Saúl había hecho contra los filisteos era una declaración de guerra audaz, pero peligrosa. A veces nosotros nos levantamos, y en este año pudo haber sido que nos hemos levantado contra la división, contra la ruina, contra la enfermedad, contra la contienda, contra los problemas, contra la rebelión de nuestros hijos, no contra ellos, sino contra lo que espiritualmente los ataca, porque nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre. ¿Cuántos entienden? Pero cansados de la pobreza, alguien dígame amén. Tomamos la decisión de pararnos frente y decirle no más ruina. El detalle es que si nos paramos contra eso, pero no sabemos pelear, nos puede pasar lo que le pasó a Saúl. Ahora, cuando Jonatán ganó la batalla, le atribuyeron a su papá la victoria. Porque escuchen lo que dice el versículo. Todo Israel oyó la noticia, versículo 4, que Saúl había destruido la guarnición filistea de Geba. Pero quien lo hizo fue Jonatán, versículo 3. ¿Por qué le atribuyen a su papá la victoria? Porque Saúl era el rey. ¿Saúl era quién? Sabe que usted es la cabeza de su casa y todas las victorias que se den son para usted, que es la cabeza de su casa. Pero también las malas decisiones son atribuidas a usted, porque es la cabeza. Pero es que no fui yo, fue mi hija, fue mi hijo. Pero usted es la cabeza. Cuando todo Israel oyó la noticia de la destrucción de esa guarnición, Saúl dijo: este es el momento para quitarnos este problemita de encima. Voy a llamarlos a todos y vamos a pelear juntos. Escuche lo que dice la palabra. Primera Samuel 13:3. Dice la palabra que eran 3,000 los que habían salido a pelear. 2,000 para Saúl, 1,000 para Jonatán. Pero le hablo de esto porque, amado hermano, porque en Primera Samuel 11, capítulo 9, la palabra del Señor enseña que eran 330,000 hombres que acompañaron a Saúl para pelear contra los amonitas. ¿Dónde están esos 330? ¿Por qué solo escoge 3,000? La respuesta es sencilla: había escogido lo mejor, la élite, lo mejor de todos sus soldados. Ahora, mire qué pasa cuando nosotros nos levantamos en contra de nuestros enemigos, porque muchos de ustedes hicieron eso en este 2024. Decidieron ya no más. No voy a seguir luchando más, dejándome vencer por la pornografía, ni por el adulterio, ni por la mentira, ni por el engaño, ni por las malas decisiones, sino que voy a pararme firme en pureza y en santidad. Amén. Pero cuando lo hacemos y no tenemos una base, un sustento correcto, versículo 5, los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos, y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar acompañaron en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Eran soldados filisteos, aunque si la palabra dice en 1 Samuel 11:9 que eran 330,000 hebreos guerreros, pareciera que Israel tenía más soldados. Pero ¿por qué tanto temor de Israel a los 6,000 carros y a los 6,000 soldados? Porque el texto me dice: eran tantos los guerreros, versículo 5, 1 Samuel 13, como granos de arena a la orilla del mar. ¿Saben por qué? Porque los filisteos eran gigantes. Una cosa es pelear contra un gigante y otra cosa es pelear contra 6,000 gigantes. Lo que pasa es que cuando Saúl fue rey, aún no había un valiente como David. De los 330,000 soldados que Saúl tenía, y junto con él su hijo Jonatán, o sea 330,000, dos personas que habían, no había ni siquiera uno que fuera capaz de enfrentar a un gigante, porque aún no había aparecido David. David todavía estaba apacentando las ovejas, cuidando las ovejas de su papá. Y si no estaba David, tampoco estaba al lado de David los valientes de David, los que mataron los otros gigantes. ¿Por qué no estaban? Porque a David aún no era cabeza. A ver, entiéndame.
Cuando alguien que debe ser cabeza no es puesto como cabeza en un lugar y no es establecido una autoridad como cobertura sobre un territorio, él no va a poder hacer que no se levanten nunca valientes y guerreros. ¿Sabía usted que la responsabilidad que tenemos como cabeza de nuestros hogares es tan alta que yo puedo hacer que de mí se levanten generaciones de gente poderosa, o puedo hacer que de mí se levanten generaciones miedosas? Saúl tenía 330,000 soldados miedosos, porque aún no había un David como rey. Eran solo 6,000 guerreros filisteos, pero habían gigantes en medio de ellos. Siga leyendo conmigo. Los hombres, versículo 6, 1 Samuel 13, nueva traducción viviente. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que estaban, y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Es que al rey Saúl se le ocurrió tocar el shofar. Y decir: a partir de ahora me voy para la iglesia, voy a empezar a buscar del Señor, voy a dejar el pecado, voy a dejar de estar pegado al TikTok, al Instagram, a lo que sea, y voy a dedicar mi tiempo a Dios. Y entonces el diablo dijo: ah, sí, bueno. Y como Saúl tenía cola, tenía problemas de carácter, no fue sino que se levantaran los 6,000 soldados, aunque hubiera tocado el shofar y hubiera dicho: a partir de ahora, santidad a Jehová. Eso no le sirvió de nada a Saúl, de absolutamente nada. Quiero que entienda algo, amado. Cuando nosotros olvidamos del lado al que debemos estar, o quién está a nuestro lado, y vamos con nuestros propios recursos, con nuestras propias capacidades, siempre tenderemos a atemorizarnos cuando enfrentemos la oposición. Siempre. No va a haber una sola oportunidad en la que usted se pare a enfrentar a sus enemigos sin contar con Dios, que usted se sienta valeroso en sus propias fuerzas. No sé cuántas veces en este 2024 usted dijo: este es el año, este año sí voy a hacerlo, este año voy a salir de las deudas, este año voy a hacer esto, este año voy a hacer lo otro. Y se acabó este año y no pasó nada. Porque sí tocó el shofar, sí llegó a la iglesia, sí empezó a buscar del Señor, sí empezó a acercarse, pero no tomó decisiones radicales. ¿Saben? Los israelitas tuvieron pánico y se escondieron cuando vieron el poderoso ejército filisteo. Se olvidaron que Dios estaba al lado de ellos y que ese Dios que es invencible, alguien dígame amén, pelearía todas sus batallas. La clave para que usted gane las batallas el próximo año, o sea, en 5 días, es que Dios esté de su lado. Entiéndame, los gigantes que los esperan el próximo año, o sea, en 5 días, 6 días, 3 días. No es que yo arranco como el 3. En 3 días, los gigantes que lo esperan en 3 días serán derrotados cuando usted entienda, mi amado hermano, que de su lado debe ir el Señor. Dígame amén. Entiéndame, cuando usted se enfrente a problemas, a tentaciones, centre toda su atención en Dios, centre todos sus recursos en Dios, confíe en Él, que Dios lo ayudará. Dígame amén. Levante su mano, lea esa palabra conmigo, Romanos 8:31, no baje su mano, 8:31 y 32, léalo fuerte conmigo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No baje su mano, diga: en el nombre de Jesús. Dígalo fuerte: en el nombre de Jesús tomo esta palabra. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Diga, y lo digo con certeza, porque mi Padre, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí, me dará también con Él todas las cosas. Alguien diga amén. Alguien dé un aplauso fuerte.
Que suene el chofar. Ay, Jesucristo. Ahí vamos aprendiendo. Que la convocatoria del Señor sobre usted sea poderosa, pero la del Señor sobre usted. Ahora, siga leyendo conmigo 1 Samuel 13:7. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galat. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Los 330,000, de esos los 3,000, 2,000 de él y 1,000 de su hijo, empezaron a huir, a escapar a Gad y a Galat. Y entonces Saúl se quedó en Gilgal con sus hombres. ¿Cuántos tenía Saúl? 2,000. 2,000. Y él y sus hombres temblaban de miedo. Miren lo que dice el versículo 8. Durante 7 días Saúl esperó allí según la instrucción de Samuel, pero aún así Samuel el profeta no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Por favor, diga fuerte conmigo, diga: ofrenda quemada y ofrenda de paz. Otra vez diga: ofrenda quemada y ofrenda de paz. Saúl sabía que Dios le había dado un diseño a través del profeta, y era: antes de cualquier batalla, él debía estar en presencia del sacerdote para que el sacerdote levantara una ofrenda quemada y una ofrenda de paz. Era fundamental para la victoria que iba a obtener. Quiero invitarle a que lea conmigo 1 Samuel capítulo 7, versículo 9, por favor. 1 Samuel 7, 9. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó entero. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Lo qué? Lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y lo oyó Jehová. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron a pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Diga por favor, amén. Lo que hizo Samuel, dame el versículo por favor una vez más. Versículo 9. Tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto. Cuando el texto dice que lo sacrificó entero en holocausto, esto es una ofrenda quemada. Otra vez le repito: cuando entrega Samuel el profeta un cordero de leche y lo quema entero, o sea, desde la puntica de la colita hasta la puntica de la cabecita, de las cuesquitas de las paticas completicas hasta arribita, todo el animal quemado, completo, no quedó nada, todo quemó entero la ofrenda. Eso se llama ofrenda quemada. Salmo capítulo 20, versículo 3. Que se acuerde de todas tus dádivas, Nueva Traducción Viviente, y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Como es un salmo, tiene interludio musical. Y sigue diciendo después, 4, que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. ¿Cuántos dicen amén? Le repito: para que sus planes tengan éxito y que todo lo que usted anhele en su corazón, dice el texto, el Señor se debe acordar de nuestras dádivas y mire con agrado nuestras ofrendas quemadas. Ahí hay un diseño. En eso de las ofrendas quemadas hay un diseño. 1 Samuel 7:10. Devuelve hace un momento conmigo por favor al texto que leímos hace un momento. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto de la ofrenda quemada del cordero de leche completo, los filisteos llegaron a pelear con los hijos de Israel, pero Jehová ese día tronó con gran estruendo sobre los filisteos, que los atemorizó, dice la palabra, y fueron vencidos delante de Israel.
El Señor hizo tronar los cielos y la tierra ese día. Y fue la respuesta de Dios a una ofrenda quemada del profeta Samuel. Escúcheme, el rey Saúl vio eso y sabía que esa ofrenda quemada tenía efectividad y poder. Y como vio que lo hizo, él dijo: pues es sencillo, es simplemente preparar un altar, llevar una ofrenda, quemarla toda y ya está. Ya levanté shofar, ya hice convocatoria, ya se armó el alboroto, ya alboroté el avispero. Dios mío, ayúdanos. Dios mío, sálvanos. No, Dios mío, ayúdanos. Y pues si no llega el profeta, pues yo quemo la ofrenda. Ahora, escuche. Algunos conocen la historia, para los que no, les cuento. ¿Qué era lo que tenía que hacer Saúl, el rey? Esperar que llegara el profeta, que era también sacerdote. Pero ¿qué fue lo que realmente hizo? Él mismo ofreció sacrificio. Lo que Saúl hizo, el rey Saúl hizo, iba en contra total de todas las leyes y en contra de toda la instrucción que Samuel, el profeta, había dado. Lo que pasa es que muchas veces bajo presión nosotros hacemos cosas que Dios no nos ha instruido a hacer, pero para poder resolver, pues simplemente hacemos. Alguien tiene que hacer. ¿Qué hizo Saúl? Tomó en sus manos la decisión, porque él vio que ya venían en Micmas, ya estaban por venir a atacarlos, ya no había mucho que hacer. Y él dijo: pues lo que tocó es aquí es ofrecer la ofrenda para que el Señor vuelva y truene, para que nos ayude, para que venzamos, porque somos menos que ellos. Ya no somos 2000, somos menos de 2000. Se están yendo los soldados. ¿Yo qué hago? Presento la ofrenda y bajo presión toma decisiones. Pero lo hizo de manera equivocada. ¿Saben que cuando usted y yo estamos bajo presión, ahí es donde realmente manifestamos nuestro verdadero carácter? Cuando usted está bajo presión, ahí es donde usted muestra su carácter espiritual, siendo un poco más claro. Esta semana estuvimos donde mi suegra, regresamos bien. De camino, en la parte de Colombia donde vive mi suegra, hay unas variantes nuevas, unas vías nuevas. Y yo no las conocía, primera vez que íbamos en ese sector. Hay como unas 4 glorietas. Si alguien conoce Gigante Huila, como unas 3, 4 glorietas nuevas. De ida lo fuimos de noche, no nos dimos cuenta de cómo llegamos con tanta lluvia, pero de regreso veníamos de día. Y yo venía manejando y detrás de mí venían carros a una buena velocidad. En la glorieta estaban carros cruzando y yo aceleré, y cuando me metí por la glorieta no me di cuenta ni a qué hora entré a la glorieta, ni por cuál de las salidas que habían debía salir. Y cuando yo entro les dije: ¿por dónde salimos? Lleva mi esposa al lado, mis hijos atrás. ¿Alguien sabe por dónde vamos? Y todos me dijeron: no. Y yo: ¿qué hago? Mi hija me dijo: pues da vueltas en círculo mientras sabemos cómo salir. Yo: ay, no, venga, busquemos el Waze. Y yo ahí, y los carros detrás, yo no podía frenar, tenía que seguir dando la vuelta. ¿Qué hacemos? Mi hijo me dijo: papá. Yo dije: no, pues yo me meto por esta. Y me metí por una vía. Yo le dije: dime, ¿por dónde nos metimos? No, nos metimos mal. Yo: ay, por la vía que no era. Pero gracias a Dios no fueron muchos metros. Más adelante pude coger retorno y devolverme. Ahora, yo soy la cabeza de mi casa, iba manejando el carro. Yo tomé la decisión de meterme por una glorieta sin saber por dónde meterme. A mí me correspondía la responsabilidad de llevarlos al lugar correcto y meterme por la vía correcta. Si yo tomo la mala decisión, llevo del bulto yo y todos los míos. Sin la guía del Espíritu Santo, en eso fue el Waze, no sabría por qué vi entrar. Y quiero pedirle que entienda, sí, y hubiera quedado dando vueltas y vueltas en el mismo pedacito. Quiero pedirle que entienda que muchas veces en este 2024 usted ha hecho eso durante muchos días, y no sé si meses, por Dios, espero que no. Usted ha estado metiéndose por las vías que no es, tomando las decisiones que no son,
Pero a usted le corresponde, escúcheme, usted es cabeza. Y usted tiene detrás a los suyos. Y es su responsabilidad llevarlos a un lugar seguro. Escúcheme, es su responsabilidad, es mi responsabilidad finalizar el 2024 en bendición. Yo necesito recibir de Dios un direccionamiento para llevarle a mi casa el direccionamiento, la palabra de Dios, para que ese comienzo del 2025 sea en bendición para ellos. Es un ejemplo tan sencillo, tan elemental, pero tan lleno de sabiduría, porque a veces hemos decidido durante este año, bajo presión, las decisiones incorrectas y nos hemos metido en lo que no debemos. Saúl, afanado y preocupado por tomar la decisión que fuera para poder salir del problema, escogió la peor. Acuérdese, él era un cuidador de burras, convertido en rey. Estando bajo presión, tomamos decisiones que no agradan a Dios. Es más, en el caso de Saúl, tomó una decisión y desobedeció a Dios. Él estaba haciendo algo bueno, mi hermano. El que tenía que hacer lo que vio que el sacerdote hacía, que era ofrecer una ofrenda de paz y una ofrenda quemada. ¿Saben que hay ciertos tipos de ofrendas que son claves para unas batallas, para ser vencedores en esas batallas? Le contaba a los del primer servicio que hace unos cuantos años tomamos una decisión con pastores de la ciudad, bendecir la ciudad y ciertos sectores que habían complejos en el territorio. Y lo que el Señor nos direccionó a hacer con esos pastores en aquella oportunidad fue comprar y conseguir dinero, con dinero de la iglesia, de las ofrendas nuestras como iglesias, de todas las iglesias de la ciudad o las que estábamos reunidos, conseguir mercados, comida. Escúcheme lo que hicimos, Dios nos direccionó a eso, conseguir comida, mercados. Y nos fuimos por un sector específico de la ciudad, desde la Ambalá hasta la Mirolindo, cruzando toda la ciudad. Y a cuanta persona que tuviera necesidad o estuviera en pobreza pidiendo comida en la calle, llegábamos y les decíamos: hola, ¿cómo está? De parte de nuestro Señor Jesucristo queremos entregarle, escuche esto, queremos entregarle una ofrenda de paz. Así Dios nos dijo, una ofrenda de paz. Cuando ellos nos vieron, recibieron el mercado, y ellos no entendían que era una ofrenda de paz, pero el mundo espiritual sí sabe que es una ofrenda de paz. Nosotros sabemos que nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre. Alguien dígame amén. Para que usted pueda vencer a sus enemigos, usted tiene que tener estrategias claras, y una de ellas es presentar una ofrenda de paz. Porque la ofrenda de paz es una ofrenda que yo presento delante del Señor para estar en paz con Dios, en paz con las personas, pero eso hace que el Señor establezca su reino en un lugar, y lo que las tinieblas se habían puesto sobre ese lugar tengan que retroceder en el nombre de Jesús, y se establezca la paz del Señor sobre el territorio. Ahora, usted podría tomar la decisión de montarse en su carro, comprar unos mercados, pararse en un semáforo y empezar a darle comida a la gente. Y la gente va a recibir comida, pero no va a pasar nada espiritualmente, porque para que establecer una ofrenda de paz tiene que estar direccionado por el Señor, tiene que haber cobertura espiritual y tiene que haber entendimiento de parte del Señor. Porque no es por obras para que la gente no se gloríe. Entiéndame lo que digo, porque no es por obras para que la gente no se gloríe. Porque no se trata de que yo compre porque tengo más dinero, y el que más dinero tiene más ofrendas puede dar, y si puede dar más ofrendas más rápido llega al cielo. Mentiras del diablo, así no funciona. De lo que realmente se trata, mi amado hermano, es que usted entienda lo que el Señor estableció. Saúl sabía que las ofrendas de paz y las ofrendas quemadas eran claves para su victoria, pero bajo presión tomó una mala decisión. Los métodos que usted ha usado en este 2024, algunos han servido para alcanzar sus metas, ¿no? Otros no tanto. Pero son tan importantes los métodos como su obediencia. Siga conmigo, 1 Samuel 13:10. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel, salió a recibirlo, pero Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres que me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya estaban en Migmas listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal,
y yo ni siquiera he podido ayudar, he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes que tú llegaras. Les repito, las ofrendas son un diseño establecido por Dios para nuestro favor, pero no sirve de nada traer una ofrenda al Señor si yo no tengo claro el diseño o la cobertura por la cual lo hago. Escúcheme, es como el que siembra en una tierra incorrecta. Mire, le voy a leer el versículo siguiente, el versículo 33. Le responde el profeta Samuel a Saúl a lo que él le dijo que había hecho por la demora supuesta de Samuel. Versículo 13: ¡qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. En ese momento, esa decisión de Saúl de haber hecho lo que no tenía que hacer, haber presentado una ofrenda de paz, una ofrenda quemada que él no tenía que presentar porque le correspondía a otro, en pos de pedir ayuda a Dios, hizo que se confirmara un acto profético que unos cuantos tiempos, lo voy a decir así, antes, el mismo profeta que vio lo que Saúl hizo, había hecho con otro hombre en otra familia. Fue a una casa y buscó entre los hijos de esa casa, y al menor, al que estaba cuidando ovejitas, ya no burras, ahora ovejitas, lo unge como rey. Toma un cuerno como estos, más chico, ya no como chofar, y lleno de aceite, vacía sobre la cabeza del muchacho ese aceite, y unge al nuevo rey de Israel. Aún no era rey, pero ya había sido ungido. Seguía en la cabeza del reino un hombre como Saúl, desobediente, pero ya había sido ungido un nuevo rey, alguien con autoridad, con entendimiento. Ojo, alguien que se iba a levantar, el único de 330 hombres de un ejército grande como el de Israel, que sería capaz de enfrentar a un gigante. Por eso cuando Saúl decide hacer lo que hizo, al ver que sus hombres estaban huyendo, que los 330,000 ninguno había por ahí, que de los 2,000 y los 1,000 que habían, todos estaban yendo, lleno de temor hizo lo que hizo. Obvio, porque este hombre que era cabeza de ese reino no tenía la valentía de alguien que ya había sido ungido, pero que aún no había sido puesto como rey. Escúcheme, para que me entienda, levánteme su mano. Si su casa, quiero que reciba esta palabra, si usted, que es cabeza de su casa, toma la decisión de pararse como un hombre, como una mujer valiente, llena del Espíritu Santo, Dios va a hacer que su casa permanezca para siempre. Que el Señor sea bendiciendo toda la obra de sus manos, el fruto de su casa sea bendecido, porque usted se levante como cabeza en autoridad sobre su casa, y lo bendiga el Señor y lo establezca el Señor como autoridad de su familia. Amén. ¿Sabe por qué va a pasar eso? Porque usted va a decidir ser como David y no como Saúl. ¿Cuántos Davids hay en este lugar? ¿Cuántos valientes como David hay en este lugar? ¿Sabe una cosa? Alguna vez dijo un predicador: Dios deja que los Saúles gobiernen hasta que aparezcan los Davids. Este 2025 es el año de los Davids, de hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo, levantados en la autoridad, que tumban gigantes. Alguien dígame amén. Valientes que tumban gigantes, dígame amén. ¡Qué tontería!, dijo Samuel a Saúl. No obedeciste el mandato del Señor. Mire, en otras versiones dice: ¿qué has hecho? En la Reina Valera, el versículo 11 dice así: entonces Samuel dijo en Reina Valera: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas.
¿Sabe que esa pregunta, ¿qué has hecho?, es una pregunta muy antigua? ¿Qué has hecho? Esa pregunta le hizo Dios a Eva, Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo: la serpiente me engañó y comí. Y usted sabe todo lo que pasó. Esa misma pregunta le hizo Dios a Caín, Génesis 4:10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Le quiero preguntar en esta mañana de parte del Señor, con este 2024, ¿qué ha hecho? Solo por un momento piénselo. ¿Qué ha hecho con las oportunidades que Dios le ha entregado, mi amado? ¿Qué ha hecho con los 24/7? O sea, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de enero a diciembre. Porque si usted está aquí sentado escuchando palabra, es porque Dios le dio salud y vida. Es porque si usted pasó por momentos de crisis, ahora está sentado, lleno de bendición y preparado para un nuevo tiempo. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Pregunta el Señor en esta mañana a los que estamos aquí: ¿qué has hecho? ¿Sabe que esta pregunta es una pregunta que cabe en todo tipo de familias, a todo tipo de edades? Quiero invitarle que en esta mañana, con esta palabra, usted tome la decisión de hacer correcciones y cambios para el nuevo 2025. Porque los gigantes que usted no afrontó en este 2024, a los que usted le hizo el quite, esos gigantes lo están esperando el próximo año. O sea, en 3 días. Gracias, hermano. En 3 días. En 3 días está el gigante de la deuda diciéndole: a que no pasas. En 3 días. Y pues si seguimos comiendo como estamos comiendo en estos días, en 3 días. ¿Me entiende? A ver, ¿qué vamos a hacer, mi amado hermano? ¿Qué vamos a hacer con lo que hoy, aquí y ahora tenemos? ¿Sabe? Cuando Dios le hace esa pregunta a Eva, cuando Dios le hace esa pregunta a Caín, le hace la pregunta con el único ánimo de que ellos confiesen su pecado y entren en arrepentimiento. ¿Qué tuvo que haber hecho Eva? Ay, Señor, perdón. ¿Qué fue lo que respondió? La serpiente me engañó y comí. A ver, eso es obvio. ¿Qué hiciste con este 2025? No, pues tengo un montón de deudas. No, a ver, no, Dios no está preguntando eso. Dios está preguntando algo mucho más puntual. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de estar como estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste, Caín? Ah, es que mi hermano y la ofrenda de mi hermano y tú viste la ofrenda de mi hermano. No, eso no te pregunté. ¿Qué hiciste con este año, iglesia? Está bien, ok, Señor. Fui desobediente. Fui negligente. Hola. Está bien, Señor. Cuando el profeta Samuel le pregunta a Saúl: ¿qué has hecho? Estaba intentando que Saúl confesara su error y se arrepintiera. Pero sabe una cosa, iglesia, ni confesó su error ni se arrepintió. Al contrario, le echó la culpa al profeta Samuel y culpó al pueblo. Mire lo que dice el versículo 11, por favor, léalo conmigo, versículo 11. Cuando vi que el pueblo se me dispersaba y que tú, dice ahí, entonces dijo: he aquí que cuando vi que el pueblo se me desertaba, dame el siguiente versículo, la siguiente parte del versículo, por favor. Y que tú no llegabas cuando prometiste. ¿Sabe que esa palabra, cuando vi que el pueblo se me dispersaba, y el pronombre tú que aparece ahí, está
establecido, escrito ahí, o lo habló y se escribe de esa manera, con la única intención de enfatizar que la responsabilidad es de Samuel y no de Saúl. ¿Sabe algo, amada iglesia? Durante muchísimos años, yo tengo un hermano menor, yo soy el mayor de la casa, y durante muchísimos años con mi hermano vivimos la triste experiencia de ser padres de una familia hijos de una familia de padres disfuncionales, matrimonio separado. Y durante muchísimos años nos lamentamos porque nuestros padres nunca nos brindaron la educación superior que nosotros hubiéramos querido. Y si la obtuvimos fue porque nosotros pagamos para poder trabajamos para poder pagarla, perdón. Pero por años culpamos a nuestros padres. Es que si mi papá y mi mamá no se hubieran separado, nosotros estaríamos viviendo mejor. No tendríamos que, y no hubiéramos tal, y no hubiera pasado esto, y no lo otro. Y por años nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos. Y se nos olvidó que la responsabilidad de lo que yo consiga es mía. Pero es que yo no le pedí a mi mamá que me trajera a la tierra. Yo no le dije a mi mamá, téngame mamá, o papá, téngame. Si escucha, mi hija, yo no le dije papá, téngame. Si me va a tener, pues que me tenga con todo. Le dijo el profeta, ¿qué has hecho? No, es que tú no llegaste, Samuel. Y como no llegaste, me vi obligado, dice el versículo 12. Dame el versículo 12, por favor. Como no llegaste, me vi obligado. O sea, como si no quisiera hacerlo, pero al final terminó haciéndolo. No, es que yo no quería. Yo no, escúcheme, yo no quería, pero al final me tocó. Yo no quería que pasara esto, pero al final, pues, la casa sola, ella sola, yo solo. Ay, pues se le cayó en los pantalones. Ay. ¿Me entiende? Quiero que entienda, mi amado hermano, lo que la palabra dice. El Señor dice a través del profeta Samuel, capítulo 13, versículo 13: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, no cumpliste lo que el Señor te pidió. Y al igual que Saúl, a menudo nosotros damos excusas por nuestros pecados, por nuestros errores, y tratamos de justificar y espiritualizar nuestras acciones. Porque todos tenemos circunstancias especiales, todos tenemos situaciones especiales, todos tenemos una vida especial. Es que si usted supiera, pastor, la vida que yo tengo, si usted comprendiera la vida que me tocó, mi mamá y mi papá no tenían ni un peso. A mí me tocó levantarme de la nada, y usted supiera en la que usted entendiera, por eso estoy en la que estoy. Y eso le hace a usted, o sea, eso que usted tiene de sus padres, y eso que usted viva como está viviendo ahora, no es que antes. Sin embargo, nuestras excusas, amada iglesia, nunca serán mayores que nuestra desobediencia. ¿Qué tenía que hacer el rey Saúl? Tenía que esperar que llegara el profeta, no más. Escuche, el rey Saúl tenía una palabra y no caminó en esa palabra. El rey Saúl tenía que hacer solo una cosa. Escúcheme, él tenía que obedecer. Allá mis amigos de audiovisuales, tenía que obedecer. No más. ¿Es difícil, hijos? ¿Cierto que no? Es tan fácil. Pero ¿sabe por qué el rey Saúl no quiso obedecer? Porque él se sentía rey. A ver, quiero ir terminando para que usted comprenda un poco lo que significa esto.
solamente tenía que esperar que llegara el profeta Samuel. Ya el profeta Samuel le había dado una palabra, pero él tomó la decisión de no caminar en ella. Samuel le dijo a Saúl: mira, Saúl, espera. Lo que tienes que hacer es, cuando llegues a Gilgal, espera que yo llegue, para que juntos tú y yo ofrezcamos sacrificio. ¿Qué tenían que hacer los dos? Ofrecer sacrificio. La instrucción de Samuel fue sencilla y fue clara. Mire, quiero que lea 1 Samuel 10:8. Dice la palabra: luego desciende a Gilgal delante de mí. Le está hablando Samuel a Saúl, el profeta al rey. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé instrucciones. 3 errores cometió Saúl. El primero, tome nota: no confió en el cumplimiento de la palabra profética. ¿Cuál? Esta: desciende a Gilgal, espérame allí, te vas a encontrar conmigo. Allí tú y yo sacrificaremos ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Para que me entienda, Samuel ya sabía que en Gilgal se iban a encontrar Saúl y los filisteos. ¿Alguien me entiende? Otra vez, bájale un poquito al piano. Samuel ya sabía que Saúl el rey iba a pelear contra los filisteos en Gilgal. No lo he entendido. Dios ya sabe con qué se va a encontrar usted en 3 días. Pero Dios ya tiene la victoria lista. A eso me refiero. No se puede no ser en 3 días, puede ser en un mes. Se puede demorar 6 meses en llegar el gigante. Pero que viene, viene. Olvídese. Pero cuando llegue, vea, usted párese como un soldado valiente, confiado, sabiendo que a su encuentro, al lugar donde quedaron de verse, va a llegar el Señor. Y ahí usted va a obedecer y va a esperar instrucciones. ¿Sabe algo? El segundo error que cometió Saúl fue que no asumió la función que no le correspondía. Él no debía ofrecer ofrenda. Al que le debía ofrecer ofrenda era el profeta Samuel, ofrenda quemada y ofrenda de paz. Y tercer error: en vez de pedir perdón, se justificó y cometió el error de juzgar o de justificarse en los demás, o hacer que los demás fueran los culpables de su decisión. Habiendo dicho esto, quiero pedirle que usted entienda algo, lo importante de este diseño en esta mañana. ¿Por qué las ofrendas de paz o ofrendas quemadas son tan importantes? Porque el profeta le dijo: espera que llegue y juntos ofreceremos la ofrenda. Escúcheme, el profeta no llegaba con la ofrenda, el profeta llegaba a elevar la ofrenda, porque la ofrenda debía estar ahí con el rey. Por eso cuando el rey llegó al lugar y vio que Samuel no llegaba, como tenía la ofrenda ahí, él la quemó. El que tenga oídos que oiga. A veces tenemos en nuestras manos ofrendas y las entregamos en el tiempo incorrecto, en el lugar incorrecto, en el altar incorrecto. ¿Me entienden? A veces quemamos ofrendas y nuestro corazón no está listo para quemar la ofrenda de manera correcta. Voy explicándole. Las ofrendas de paz, ya le expliqué que es una ofrenda de paz. Las ofrendas quemadas, como diseño de Dios, son establecidas para la ejecución de los planes de Dios y para que se cumplan los diseños de Dios aquí en la tierra. Una ofrenda quemada es también conocida en el hebreo como olá, O mayúscula, L,
H, Olah en el hebreo, que significa quemar totalmente, sacrificar totalmente. Es un tipo de ofrenda levítica que aparece ahí en el tipo de la ley, que se trata de entregar una ofrenda o un sacrificio que consuma por completo, escúcheme, por completo en el altar toda la ofrenda. No puede quedar absolutamente nada de la ofrenda que se entregue por fuera del altar. Todo debe quemarse. Le vuelvo a repetir, la ofrenda quemada tiene la característica que cuando se entregue la ofrenda, eso le pasó a Samuel cuando frente a los amonitas, recuerda, o a los filisteos, entregó la ofrenda y tronó el Señor, recuerda. Entregó el cabrito en leche, todo, y todo se consumió. ¿Por qué tiene que ser total? Porque la ofrenda simboliza entrega total o dedicación total a Dios. Le repito, ofrenda quemada simboliza entrega total o dedicación total a Dios. Le quiero regalar dos versículos importantes para que usted comprenda la importancia fundamental de las ofrendas. Luego Noé construyó un altar al Señor, y allí Noé sacrificó como ofrendas quemadas. Génesis 8:20. Ofrendas quemadas, nueva traducción viviente. Luego Noé construyó un altar al Señor, y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobadas para ese propósito. Versículo 21. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio, y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. 22. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos, cosechas, frío, calor, verano, invierno, día y noche. ¿Y sabe qué provocó eso? Una ofrenda quemada. ¿Qué hizo Noé? Tomó la ofrenda, el animalito, lo presentó en el altar y quemó absolutamente todo. Génesis 22:7. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre, ¿usted recuerda qué momento es ese? Van a matar a su hijo, el papá va a matar a su hijo arriba en Moriah, en el monte. Padre, sí, hijo mío, le dice su padre, tenemos el fuego, tenemos la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Él era la ofrenda quemada. Romanos 12:1 dice que tenemos que presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y quiero pedirle que lea conmigo este texto, por favor. Léalo fuerte conmigo. Romanos 12:1. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. Dame la Reina Valera, que me gusta más la Reina Valera, por favor. Les ruego así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dame el versículo 2. No os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Ese sacrificio santo, vivo y agradable es una ofrenda quemada. Ahora, en este caso, en el texto de Romanos 12, ¿quién es la ofrenda quemada? Dígale que está, dígale, tú y yo, dígale. Juiciosa. Tú y yo. Allá los señores de las guitarras, ustedes son ofrenda quemada. El joven de la batería, la niña del piano, ustedes son ofrenda quemada. Escuchen, la ofrenda quemada, amado hermano, fue lo que hizo que Dios se moviera a favor del rey Saúl. Pero cuando el rey Saúl decidió quemar la ofrenda él solo, Dios no la tomó en cuenta. Escúcheme, la ofrenda quemada es un acto de adoración que expresa gratitud, acción de gracias, gozo, dedicación total de aquel que ofrenda a Dios algo. Habiéndole explicado esto, necesito pedirle que entienda que nosotros somos los que necesitamos de Dios una respuesta.
y no Dios de nosotros. En los tiempos de Saúl tenían que esperar a que Dios les diera una palabra para poder moverse. Si Dios no les daba una palabra, no se podían mover. ¿Sabe? En estos tiempos usted y yo tenemos la palabra por dentro, porque Cristo, que es la palabra, vive dentro de nosotros. No tenemos que esperar a que nos den una palabra, porque la palabra ya habita en nosotros. ¿Sabe qué hacen los profetas en estos tiempos? Los que mal utilizan la palabra, coaccionan, manipulan y dañan a la iglesia. Los verdaderos profetas, yo diría, los nabís, porque la palabra nabí es servidor, siervo. Son los que están al servicio del Señor, al servicio de la iglesia, y no se aprovechan ni usufructan de la iglesia. Los verdaderos profetas son aquellos que dan una palabra para confirmar lo que ya Dios les dijo en sus corazones, para exhortación, edificación y consolación. Eso dice el apóstol Pablo. Quiero pedirle que entienda que Dios a usted le ha entregado una palabra y mora dentro suyo. Algunos de ustedes recibieron una palabra en este 2024 y la tienen ahí, pero no han hecho nada con ella. ¿Qué has hecho con la palabra que te dice el Señor? Es más, iglesia, ¿qué vas a hacer con la palabra que te voy a entregar para este 2025? El 31 de diciembre, o sea el martes, vamos a estar aquí en la noche, 9 de la noche, de 9 a 12, dándole una palabra en la iglesia con un acto profético para preparar el nuevo tiempo para el 2025. Hermano, usted tiene que estar aquí. Ay, pastor, ves que es el sistema, mi familia, yo cómo voy a dejarlos de mi casa, nunca he estado por fuera del 31. ¿Hasta cuándo vamos a darle el primer lugar al Señor? ¿Hasta cuándo? Póngase en pie, por favor. Hay un momento muy especial de uno de los apóstoles más testarudos que Jesús tuvo, que era Pedro. Regálame un sobre, por favor. Pedro hizo algo. Saliendo ese día de pescar y no pescando nada, Pedro llega, Jesús lo está esperando. Eso está en Lucas 5, creo. Sí. Cuando Jesús termina de hablar, se acerca a Pedro y le dice: Pedro, toma la barca, vuelve y entra a la mar, y vuelve y echa las redes. Pedro se queda mirándole y le dice al Señor: Señor, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Y así pudo haberse quedado como Saúl. Es que tú no llegaste, es que tú no apareciste, y como no apareciste, entonces me tocó a mí hacer lo que tú tenías que hacer, profeta. Usted conoce la historia de 1 Samuel capítulo 14 y 15 y 16. Jonatán, su hijo, que sí tenía un corazón bueno, ese muchacho peleó batallas y Dios lo ayudó a vencer, con poco o con mucho, dice la palabra. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Saúl, su papá, puso a aguantar hambre, dijo ayunar, según él, a sus soldados. Y Jonatán encontró miel, comió miel, y los hombres soldados se dieron cuenta que él hizo eso y lo acusaron con su papá. Y dijo el papá: que se muera el que haya comido. Ay, que tu hijo comió, pues que se muera mi hijo. Dios escoge entre si el pueblo o mi hijo y yo, y Dios salvó al pueblo. Dios escoge entre mi hijo y yo. Dios dijo: no, pues el que comió fue Jonatán. Ah, bueno, que se muera Jonatán. Así era el corazón de ese hombre. Pero el pueblo no dejó que mataran al muchacho, por una razón: porque cuando comió la miel se fortaleció. Escúcheme, Dios puede darle a usted una palabra que cuando usted la coma pueda ser como miel, para que usted se fortalezca. Dios le dio una palabra a Pedro, y la palabra fue: ve, boga mar adentro y vuelve y echa las redes. Y aunque Pedro lo dudó, él dijo algo muy importante:
aunque hemos intentado toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra voy a volver a echar las redes. La palabra dice que este hombre volvió y echó las redes, y fue tanto el pescado que llegó a ese lugar. Escúcheme, dice la palabra que encerraron gran cantidad de peces al punto de que sus redes se rompían. Yo no sé cuántas veces usted ha ofrendado en este año, no sé, pero yo quiero proponerle en esta mañana a usted que presente una ofrenda delante del Señor conmigo, la última del año. Pastor, ya entregamos las ofrendas y los diezmos. Escuche, hay un principio en esto. Cuando yo entiendo que cuando doy una ofrenda al Señor, esa ofrenda es una manera de poder expresarle al Señor que creo en Él, que creo en su palabra, pero no solamente eso, sino que sé que el Dios que me ama va a pelear a favor de mí. Ahora, escúcheme, usted no tiene necesidad de hacerlo si no quiere, porque esto tiene que ser revelado. O sea, yo tengo que entenderlo, yo tengo que comprenderlo. Pero lo que sí tengo que entender es que Dios me da una palabra. Escúcheme, yo necesito una palabra de parte del Señor para moverme en este tiempo. Yo no sé cuántas veces usted haya ofrendado, cuántas veces usted haya diezmado, yo no sé cuántas veces usted haya obedecido, cuántas veces haya hecho para el Señor cosas, y parece que nada, escúcheme, nada de lo que haya hecho le haya resultado. No sé cuántas veces usted dijo, bueno, este año voy a servir, y sí, vino, sirvió, pero las cosas en su casa siguieron igual. No sé cuántas veces usted haya tomado la decisión de quitar lo que en su celular le estorbaba para no caer en pecado, y aún haciendo eso sigue teniendo problemas. Pues el Señor dice en esta noche: boga mar adentro, vuelve y echa las redes. Y entonces Pedro, obedeciendo, echó las redes y hubo grande bonanza, dice un texto. Amado hermano, no se canse de hacer el bien, que a su tiempo cosechará. Aquí no se trata de cantidades, se trata de intención del corazón. No tenga temor, porque aunque venga un gigante el próximo año, usted ya tiene las herramientas de Dios para pelear por lo que el Señor le ha entregado. Quiero invitarle a que levante su mano. Vamos, levante por un momento sus manos al cielo. Levante sus manos, dígale al Señor: presento este final de año, Señor, en tus manos, y pido en el nombre de Jesús que me permitas adorarte en el nombre de Jesús. Vamos a adorarle. Levante sus manos y adórele. Te adoramos, Señor. Vamos, adórele, adórele. Te adoramos, te adoramos. Sacrificios ofreceré a tu trono, amado Rey. Adórele, adórele por un momento. Poderoso Dios de Israel, recibe mi adoración. Una vez más, dígale: sacrificios. Sacrificios ofreceré A ti, a Señor. tu trono, amado Rey. Poderoso.
grande es tu amor. Grande es tu amor, oh Dios. Y hasta los cielos. Y hasta los cielos tu fidelidad. Una vez más, dígaselo, iglesia. Sube tu voz, dile: grande es tu amor, grande. Grande es tu amor, oh Dios. Y hasta los cielos. Y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios. Hasta los cielos. Y hasta los cielos tu fidelidad. Levante sus manos. No nos cansamos de hacer el bien. Padre, entregamos en esta mañana delante de ti esta última ofrenda en agradecimiento por todo lo que has hecho por nosotros. Mi Dios, nos presentamos como hijos agradecidos por lo que has hecho por nosotros, confiando que tú harás y que a tu tiempo bendecirás nuestra casa, creyendo que te manifestarás de forma sobrenatural, porque tú lo has dicho, Señor, porque tú lo dices, porque tu palabra lo dice. Hoy lanzamos la red en el nombre de Jesús. Aunque estemos cansados y agotados, y aunque no haya fuerzas, y aunque el cansancio sea mayor y la tristeza agobie nuestra alma, volvemos a lanzar una vez más las redes. Volvemos a creer una vez más en tu palabra. Volvemos a confiar una vez más en tus promesas. Creemos lo que tú has dicho, porque tu amor es grande, Jesús, porque tu gloria es grande. Somos obedientes a lo que tú dices, mi Dios. Solo di la palabra, solo di la palabra, y como tu palabra diga, sea hecho. En el nombre de Jesús. Dígale fuerte a Él: grande es tu amor, Señor. Si desea presentar su ofrenda, venga acá, por favor. Grande es tu amor, oh Dios. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Y hasta los cielos tu fidelidad. Vamos, le decimos grande, grande a Él. Él es grande, Él es glorioso. Grande es tu amor, oh Dios. Y hasta los cielos tu fidelidad. Levante sus manos por un momento hacia los Padre. En el nombre de Jesús, desechamos y sacamos de nosotros y de nuestro corazón toda desobediencia como la que Saúl tuvo, que entendiendo tu palabra, que comprendiendo tu instrucción, hicimos las cosas a nuestra manera. Pedimos perdón por lo que en este 2024 hicimos apartado de tu voluntad, por lo que en este año decidimos hacer sin tu voluntad. Pero levantamos nuestras manos agradecidos porque tu misericordia se extiende sobre nosotros. Venga, levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, gracias por este 2024. Dígale: Padre, gracias por lo que me entregaste en este año. Gracias por las victorias que me diste. Gracias por las batallas que me hiciste ganar. Gracias por todo lo que sucedió, aún por las lágrimas que derramé. Gracias por el nuevo tiempo. Gracias por el nuevo lugar donde estoy habitando. Gracias por la ciudad donde me has puesto, por la casa, la iglesia donde me has puesto. Gracias por mi familia. Gracias por la salud. Vamos, dele gracias. Dígale: gracias por la restauración. Gracias por la bendición. Te doy gracias en esta mañana, Señor. Que en esta mañana, antes de terminar este año, sea mi agradecimiento delante de ti, porque tú eres Dios eterno, Dios poderoso,